atención allá en la ciudad de San Luis Potosí, porque mañana se presenta en el Palacio Municipal, en el Centro Cultural Museo Palacio Municipal de la capital de San Luis Potosí, un escritor, bueno, de lo más reconocido que tenemos mexicanos en el mundo, Juan Villoro. Ya lo han leído seguramente ustedes en sus novelas, en sus cuentos, en sus crónicas, en sus libros para la niñez, para la juventud. Bueno, pues él estará en San Luis Potosí, ha sido invitado por el gobierno de la capital de San Luis Potosí, por el ayuntamiento de San Luis Potosí, por la librería Gandhi, que han sumado esfuerzos para lograr traer a Juan Villoro a la ciudad de San Luis Potosí mañana por la tarde. Y hoy tengo el gusto de conversar con él, de hablar con este personaje. La conferencia que él va a impartir mañana se llama La lectura en tiempos de inteligencia artificial. Querido Juan, qué agasajo. A ver, ¿qué pasó? ¿Lo perdimos o qué? A ver, pues qué emoción, porque además, a ver, el tema de la lectura en este país es todo un desafío. Es todo un desafío. Las pruebas académicas, técnicas internacionales nos indican que hay que leer más y hay que leer mejor. Y ahora con este asunto de la tecnología, las nuevas generaciones pues ya están muy involucradas en temas tecnológicos y cómo combinarlo, ¿no? Bueno, hemos recuperado a Juan Villoro, escritor, periodista, que estará por San Luis Potosí, capital, mañana por la tarde, con una conferencia, La lectura en tiempos de inteligencia artificial. Querido Juan, qué gusto y qué agasaje recibirte. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gusto en saludarte, Héctor. Gracias, querido Juan. Pues primero, bienvenido al Bajío, mañana bienvenido a San Luis Potosí, capital. Oye, Juan, qué interesante, ¿no? Hoy con este tema tecnológico que nos avasalla, que nos sorprende cada día más, querido Juan, vincularlo con la literatura, vincularlo con la lectura, aprovechar la tecnología y promover que sigamos leyendo en este país, querido Juan. Efectivamente, la inteligencia artificial ha cambiado toda la manera de vivir que tenemos. Previamente, la automatización ya había mandado una señal muy fuerte y empezaba a haber una fuerte sustitución de trabajos humanos. Y posteriormente el mundo digital pues nos metió en un orden totalmente diferente en el que cambiaron las relaciones entre los padres y los hijos, los maestros y los alumnos, el trato con el sistema financiero, la política, etcétera. Y ahora esto aumenta a un nivel impresionante con la inteligencia artificial. Geoffrey Hinton, considerado el padre o padrino justamente de este recurso, renunció a su puesto en Google precisamente porque considera que se ha desatado un monstruo, así lo llama él, ya es totalmente más que está integrada por máquinas. Entonces, es una situación y una de las maneras de entender el fenómeno, entender eso y ver qué papel juega en este proceso la cultura que ha tenido como eje central en muchos momentos el libro. Entonces, No soy un robot, mi más reciente publicación, lo que quise hacer fue justamente vincular los desafíos contemporáneos con ese viejo aparato que sirve para entender el mundo, que es el libro. Oye, querido Juan, a ver, estamos en un país en donde la lectura no es justamente nuestra mejor carta, digamos, nuestros mejores indicadores. Ahora con estos recursos como la inteligencia artificial, querido Juan, ¿vamos a leer más? ¿Vamos a leer mejor? ¿Va a abonarle a cambiar estos indicadores que tenemos de que en las pruebas PISA, por ejemplo, cuando nos dicen que no somos los mejores lectores, que no comprendemos adecuadamente? Estos recursos, ¿cómo hacer para que incidan de forma positiva en esta habilidad, en esta competencia, querido Juan? Sí, la inteligencia artificial tiene virtudes extraordinarias y no hay que satanizarla. Además,
llegó para quedarse, entonces más vale lidiar con ella. Se trata de una herramienta válida que puede ayudar mucho en medicina, en cálculo de materiales, en procesamiento de datos, etcétera. Pero yo creo que uno de los grandes peligros es asignarle a la inteligencia artificial tareas que deberíamos hacer nosotros. Si en vez de leer por nuestra cuenta, lo que hacemos es pedirle a la inteligencia que nos brinde un resumen de lo leído, sí, efectivamente lo vamos a tener, pero ese resumen va a ser distinto al que nosotros haríamos, porque una de las características esenciales de la lectura es que cada quien la completa a su manera. Un libro solamente está vivo cuando tiene un lector. El punto decisivo y final del proceso de la lectura es justamente el momento en el que aparece el lector. Y cada persona aporta algo de sí misma. Se trata de un fenómeno dinámico, interactivo. Entonces no podemos perder esto. Por eso yo, No Soy un Robot, abogo por continuar leyendo por nuestra cuenta, utilizar desde luego la inteligencia artificial por los muchos beneficios que da el procesamiento de datos, la información instantánea de tantas cosas, pero no someternos a ella. Sí. Oye, Juan, es Juan Villoro, escritor, periodista, estará mañana por la tarde en la ciudad de San Luis Potosí, en el Palacio Municipal, dando una conferencia que él ha titulado La lectura en tiempos de la inteligencia artificial, que va a platicarnos mucho de lo que ha narrado en su libro No Soy un Robot. Oye, querido Juan, ahora hay este fenómeno en muchas ciudades y países del mundo. En México entiendo que solamente Querétaro lo ha hecho abiertamente. Un abrazo hasta Querétaro, ya nos escuchamos en W Radio Querétaro. De retirar, Juan, de restringir, Juan, los teléfonos inteligentes en las aulas, por ejemplo, ¿no? Para distraer menos, para reducir el acoso, para concentrarse mejor, para que no sea un distractor. ¿Cómo ves este juego o estas combinaciones o estas restricciones entre el método académico, entre la tecnología, Juan? ¿Cómo lograr el justo medio para no perdernos en temas tecnológicos, pero para tampoco perdernos las ventajas de la tecnología, querido Juan? Mira, yo creo que es muy difícil justamente en la vida encontrar el justo medio. Esa es una de las claves en el oráculo de Delfos, que era un recinto precisamente de la sabiduría y la religión, había lemas muy importantes. Uno de los más conocidos es, por supuesto, conócete a ti mismo, pero había otro que se refería precisamente a la necesidad de dosificar las cosas que nos gustan. Y eso es justamente el peligro que podemos tener nosotros con cualquier tipo de adicción. La era digital ha producido nuevos fenómenos adictivos, y un problema grave que ya está ocurriendo es que la inteligencia humana promedio está descendiendo. Esto está probado. Yo en el libro cito los análisis de Flynn, que creó precisamente el coeficiente de Flynn. Él fue un estudioso de la psicología, la relacionó con la estadística y vio cómo había avanzado a lo largo del siglo XX y llegó a la certeza de que el avance de la inteligencia promedio se estancó en la década de los 70 del siglo pasado, estuvo en una larga estepa no preocupante, pero a partir de los años 90 empezó a descender, y esto se debe a que estamos sustituyendo nuestras habilidades cognitivas con prótesis, con aparatos. Entonces, si decidimos que la inteligencia artificial nos explique el mundo, resuelva todos los problemas, piense por nosotros, entonces ahí sí vamos a tener un deterioro aún mayor. Ese es el gran desafío de nuestro tiempo. Por eso debemos lanzar una señal de alerta que no es apocalíptica, es un estímulo para decir qué es lo humano, qué es lo que nosotros cognitivamente podemos seguir aportando por nuestra cuenta, cómo utilizar la inteligencia como una herramienta y no como algo tóxico que nos devore.
Estamos conversando esta tarde, es un agasajo hablar con Juan Villoro, escritor, periodista mexicano. Estará en San Luis Potosí, capital, mañana por la tarde en el Palacio Municipal. La ciudad de San Luis, por cierto, es capital americana de la cultura y como parte de ello, pues tiene el agasajo de invitar a Juan Villoro. A ese nivel está San Luis capital. Oye, querido Juan, estamos hablando del tema razonamiento, inteligencia, análisis, en fin. Ahora hablemos de la parte humana, querido Juan. Cómo también la tecnología de pronto en este exceso que hay o en este vicio en el que se convierte de pronto el tema humano. Hace algunos meses, Juan, tuve el gusto, así como hoy estoy muy emocionado de hablar contigo, de hablar con Rigoberta Menchú, la Premio Nobel de la Paz, y me decía, es que nos estamos deshumanizando, Juan. A ver, ¿cómo hacer, volviendo a esta dificultad de los justos medios, cómo hacer que no sigamos deshumanizándonos? Porque también la tecnología ha abonado a eso, querido Juan. Mira, ya vivimos en una época en la que somos la primera generación a la que se le pregunta en una página web si todavía es humana. Sí, debemos tachar una casilla que dice no soy un robot. Ajá. De ahí tomé el título de mi libro. Y la gran paradoja es que a quien se lo decimos es a una máquina que nos acredita como humanos. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué es lo humano? La máquina a veces nos somete a una segunda prueba en donde tenemos que reconocer semáforos, perros o vehículos, pero esa es una idea, creo yo, bastante limitada de lo humano. Entonces, estamos en un momento de umbral en donde si queremos sobrevivir como especie, debemos resaltar cuáles son aquellos valores que vale la pena preservar y que no tienen las máquinas. Y yo creo que hay muchas lecciones en el arte y en la cultura que nos brindan claves para entender lo humano, saber cómo el dolor se transfigura en belleza, cómo los quebrantos y las angustias pueden ser un estímulo para lograr algo totalmente diferente, que puede ser un poema, puede ser una canción, puede ser un óleo. Este tipo de trasvase de la vida conflictiva, la vida problemática en un orden alterno, es lo que logra la cultura y es lo que podemos nosotros defender, ese humanismo. Entonces, si no lo hacemos, vamos a ser rehenes de tecnologías cada vez más avanzadas y nos vamos a tener que someter a aplicaciones cada vez más complejas que van a empezar a decidir por nosotros. En cierta forma ya sucede esto porque nadie nos conoce mejor que el sistema operativo de nuestro teléfono, que nos plantea a través de los algoritmos sugerencias muy tentadoras para nosotros que muchas veces obedecemos. Oye, es increíble, querido Juan, es Juan Villoro, este gran personaje mexicano. Es increíble, querido Juan, que la aplicación de mi Spotify, DJ Lidi, o sea, sabe exactamente qué canción ponerme, querido Juan. Es increíble, yo no dejo eso. O sea, el momento exacto, Lidi sabe qué canción ponerme, Juan. Claro, porque intuye un deseo que tú no has formulado, pero que ya está en ti porque has buscado series muy parecidas. A mí me pasa lo mismo, me dan noticias que claramente me interesan porque he estado buscando esos temas, pero ahí hay un problema. Uno diría, a ver, pues ¿cuál es la limitación de que me estén sugiriendo cosas que son necesarias para mí? Desde luego que esa es una ventaja y se puede aprovechar, pero el gran problema que yo veo es que el algoritmo opera siempre por semejanza. O sea, estamos ante una tiranía de lo mismo. Tú buscaste viajes a la playa, te va a dar otro viaje a la playa. Pero la cultura es todo lo contrario, es el arte de la diferencia, de la pluralidad. Aprendes cosas que no sabes que son interesantes y te empiezan a gustar cosas que no sabías que te podían gustar. Esta sorpresa ante lo desconocido que te lleva a nuevas circunstancias es lo que te da la cultura. En cambio, el algoritmo te da lo que ya tienes, te repite, te mete en un casillero atractivo, pero que no sales de ahí.
Entonces, estamos ante la posibilidad de que nos quedemos satisfechos con lo que ya tenemos, ignorando ese continente enorme de placeres, gustos y aprendizajes posibles que están en la cultura. Entonces se trata justamente de decir, bueno, el algoritmo me ayuda para esto, pero me voy a aventurar en una biblioteca, voy a leer este libro, voy a ir a una conferencia, voy a ver si me sorprende una obra de teatro. Oye, querido Juan, ¿qué decirle a las niñas, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes? Además, en un país, Juan, donde tenemos una gran deuda con la infancia y con la juventud, porque no hay las escuelas suficientes, porque no hay los trabajos con calidad, porque el narcotráfico se está apoderando de las voluntades muchas veces de las infancias y de las juventudes en México, porque hoy a través de un videojuego los captan, los reclutan, los obligan a la niñez, a la adolescencia, a la juventud mexicana, Juan. ¿Qué decirle de cómo rescatarla a través de la lectura, a través de la cultura? ¿Cómo rescatar este momento tan complejo que vivimos no solo en México, pues en el mundo? Mira, yo tengo una gran confianza en la infancia. Yo creo que no podemos declinar, no podemos nosotros cruzarnos de brazos y decir ya hay cosas que llegaron para siempre y los chicos van a tener que ser pequeños robots para adaptarse al nuevo mundo digital. He tenido la experiencia, porque escribo libros para niños, de ir a ferias, ir a colegios, ir a festivales, en donde veo la inteligencia, el estado de alerta, los ojos que brillan de los niños, las preguntas inteligentísimas que hacen, que son las preguntas más filosóficas que pueden existir, la capacidad de dibujo que tienen, que recuerdan a los grandes pintores. Vas a una exposición de dibujos infantiles y ves a Picasso, a Matisse, a Klee, a los grandes maestros, Miró, ahí están en los dibujos infantiles. Entonces, más bien a mí lo que me preocupa es que esa creatividad que sí existe, después se va aplacando en la medida en que la sociedad no les da un canal posible para que sigan teniendo una satisfacción artística, para que puedan hacer investigaciones científicas, para que sigan estudiando, etcétera. Entonces, es una tarea dificilísima la de satisfacer las necesidades educativas de todo un país, pero hay países que lo han logrado y eso me alienta mucho. Estuve en Corea y recorrí todo ese país. Es un país que en 1953 tuvo una guerra civil terrible, que desató una hambruna enorme, un país que estaba mucho más atrasado que nosotros hace 70 años, y que tenía además a dos colosos tecnológicos e industriales al lado, China y Japón, y sin embargo se convirtió en uno de los países más pujantes y desarrollados del mundo. El secreto fue la educación. Ellos en 70 años lo lograron. Al recorrer Corea, yo iba con un guía que me hacía siempre, me planteaba un reto y me decía, quiero que reconozcas la escuela en las pequeñas poblaciones a las que íbamos. Y yo le decía, ¿cómo voy a reconocer la escuela si no entiendo coreano, no sé dónde está la escuela? Me dijo, te voy a decir la clave. La escuela es siempre el edificio más importante de cualquier población. Recorrimos toda Corea, no fallé una sola vez, no porque yo tuviera una clarividencia para distinguir escuelas, sino porque efectivamente se trata del edificio más importante. Y los coreanos, cuando ya lograron este desarrollo que han tenido, que es fantástico, también advirtieron que había sido un desarrollo un tanto caótico desde el punto de vista urbano. Seúl es una gran capital, pero como todas las grandes capitales, con una arquitectura muchas veces asimétrica y barrios descompensados desde el punto de vista estético, en fin. Entonces dijeron, vamos a hacer una ciudad racional, una ciudad que demuestre que somos nosotros un país que se ha superado a sí mismo. Pero ¿cuál es el propósito de esta ciudad? ¿A qué la debemos dedicar? Discutieron, y es el país de altísima tecnología. Todos nosotros usamos aparatos coreanos, y no la dedicaron a la tecnología, no hicieron la nueva capital, decidieron poner ahí
la ciudad del libro, porque dijeron todo lo que tenemos se lo debemos al lenguaje, se lo debemos a los libros, se lo debemos a la educación que nos ha permitido llegar hasta donde estamos. Es una lección para todo el mundo, claro. Y ellos en 70 años lo lograron. Entonces hay esos ejemplos, lo cual no quiere decir que mañana todos nos tenemos que volver coreanos, ¿verdad? Pero los países avanzan, y yo creo que en ese sentido tenemos que estar esperanzados. Para mí la esperanza no es algo que se debe estar avalando todo el tiempo con datos que te inciten a seguir esperanzado. No, la esperanza es una obligación ética, no nos queda más remedio que tener esperanza y luchar para que eso se cumpla. Bueno, pues ahí sí, Corea, Japón, Singapur le han apostado a la educación, hoy son unos enormes países. Acá me dicen que el maestro Villoro le va a los Rayos del Necaxa. Además, ¿te gusta el fútbol, maestro Villoro? Sí, me gusta el fútbol y bueno, le voy al Necaxa, lo cual por supuesto es motivo de sufrimiento. No, hombre, pues tú importa, tú ponle todo el cariño también a tus Rayos. Claro, ¿no? Así es. Oye, acá me dicen, magnífica entrevista de Villoro, el profesor Ricardo García Melo. Pues sí, es que Juan Villoro es un gran personaje. Oye, Juan, a ver, mañana, ¿a qué hora en el Palacio Municipal podemos estar contigo? ¿A qué hora? Es a las 7 de la noche, me parece, la conferencia. Perfecto. Me parece, pero conviene que lo chequen en redes. Chéquenlo en las redes del gobierno de la capital, del Ayuntamiento de San Luis Potosí. Va a estar ahí Juan Villoro en San Luis Potosí. La verdad no se lo pueden perder. Cuando a mí me avisaron, híjole, llamé e insistí que quería hablar con él y te agradezco, querido Juan, tu generosidad de hablar con nosotros. Te mando un abrazo con muchísimo cariño y admiración. Y bueno, pues este país siempre es esperanzador, querido Juan. Escucharte es esperanzador, querido Juan. Así que no dejemos de soñar que podemos ser diferentes en México, Juan. Muchas gracias. Claro que sí, te dejo un abrazo. Hasta luego. Buenas noches, Juan. Buenas noches. Juan Villoro, escritor, periodista mexicano, mañana por la tarde en el Palacio Municipal.